la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy el tema Navidad y la Virgen María. Navidad y la Virgen María. La lectura para este sermón se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35. Y dice de la siguiente manera: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, queremos pedirte que nos hables. Enséñanos, Señor, de ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos amados, después de haber leído el pasaje bíblico acerca de lo que ocurrió, quiero considerar ante ustedes quién escribió este pasaje. Lo escribió un hombre relativamente importante. Ese hombre fue Lucas. El escritor del Evangelio de Lucas fue un médico. Él era un doctor en medicina de esa época. No era cualquier persona. No era un Pedro, un pescador de hombres. No era un Mateo que trabajaba cobrando dinero. Este hombre era un médico. Era un doctor en medicina. Y el Evangelio de Lucas, el que acabamos de leer parte de él, se considera una narrativa, un recuento histórico religioso. Es un hombre con conocimiento el que escribió todo esto. Interesantemente lo escribió para poder explicar lo que estaba pasando. Una virgen había dado a luz. Y él entonces, como médico, como doctor, se metió en el asunto para poder entender qué ocurría. Y él comienza entonces a explicar, no necesariamente desde un punto de vista científico, pero sus palabras válidas como un doctor de ese tiempo, reconocido y respetado, se comunicó con un hombre que se llamaba Teófilo, lo cual es muy probable que haya sido un hombre de la alcurnia, una persona de mucho peso, autoritario, a lo mejor rico sin duda alguna, y es muy probable que haya sido a lo mejor un gobernante que haya tenido una posición
en el Imperio Romano. Y entonces Lucas se comunica con este hombre. Fue entonces la carta de Lucas dirigida a Teófilo, una figura posiblemente del gobierno o de alta posición social y autoridad de ese tiempo. Y entonces Lucas comienza a hablar en la carta y le dice a Teófilo, le dice, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Estas son palabras de una persona que tiene peso en ese estrato social de ese tiempo. Y les dice, estas cosas son ciertísimas. Estoy repitiendo lo que la gente vio con sus propios ojos y yo te lo envío a ti, oh excelentísimo Teófilo. ¿Qué vemos aquí? Vemos algo ciertamente que Dios propuso, que Dios lo llevó a cabo, pero que el mundo lo ha tergiversado. El mundo lo ha cambiado. Y una de las más grandes religiones del mundo es, por cierto, la Iglesia Católica, lo cual ha tomado todo lo que ocurrió y lo ha cambiado y tergiversado de tal forma y ha traído conceptos erróneos y conceptos antibíblicos, y la gente se aplica lo que la palabra del Señor dice: ciegos, guías de ciegos, los dos caen al hueco. Y tenemos miles de personas alrededor del mundo siguiendo estos conceptos erróneos y totalmente antibíblicos que no están en la palabra de Dios, ni siquiera en la misma propia Biblia de aquella religión que he mencionado. ¿Cuáles son? Número 1, Inmaculada Concepción, virginidad perpetua, divina asunción, Madre de Dios y Reina del cielo. El tema de hoy era Navidad y la Virgen María, pero no pude poner el tema sin llevar a colación esto que estamos mencionando, porque la gente sigue y ha seguido por muchos años este tren que les lleva a una confusión, y no solamente una confusión, sino que a una perdición también. Cuando hablamos de Inmaculada Concepción, estamos hablando de un título que se refiere a la concepción de la propia María en el vientre de su madre. Cuando se habla de la Inmaculada Concepción, se habla de que María, dentro de su mamá, ya María fue engendrada inmaculadamente en el vientre entonces de su madre. La Iglesia Católica enseña que la concepción inmaculada de María es un don de Dios, un regalo de Dios a María. Significa que desde el inicio de su existencia ella estuvo libre del pecado original, lo cual es totalmente falso. Pero usted ha escuchado, me imagino, de la famosa Inmaculada Concepción. Tenemos también la virginidad perpetua. La virginidad perpetua de María es el dogma que la Iglesia Católica sostiene, afirmando que María fue virgen antes, durante
Y después del parto, a esto también se le conoce como eiparthenos, que significa siempre virgen. Entonces la Iglesia Católica, hermanos, cree y enseña de que ella fue virgen toda su vida. Antes de haber tenido a Jesús, durante y después fue virgen. Entonces, ¿qué pasó con los hermanos de Jesús? Porque Cristo Jesús los mencionó incluso por nombre. Obviamente es un error. Tenemos también la divina asunción. La divina asunción de María es la doctrina católica que enseña que María resucitó y que tanto su cuerpo como su alma fueron elevados al cielo después de su muerte. Los católicos lo celebran cada 15 de agosto. También se le llama la dormición de María. Ellos dicen de que cuando María, después de haber trazado toda su vida, ella eventualmente muere, como todo mortal. Y después de muerta, instantáneamente resucita y es elevada al cielo y le llaman entonces la divina asunción de María. Luego tenemos este otro que se llama la Madre de Dios. La lógica detrás de este título es que María dio a luz a Jesús, ¿no? Jesús, a su vez, es Dios. ¿Sí o no? Obviamente, Jesús es Dios. Entonces María dio a luz a Dios. De esta manera, María es la Madre de Dios. En base a este razonamiento, en el año 431, se le proclamó a María Teotokos, lo que significa dio a luz a Dios. Enseñanzas erróneas. Y esta otra que se le llama la Reina del Cielo. El título de Reina del Cielo se originó en el Concilio de Éfeso, en el siglo V. El Catecismo enseña que la Virgen Inmaculada, terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios, o sea que Dios le dio el título de Reina del Universo. Todas son fábulas, mentiras, que todos los católicos siguen ciegamente y se van a ir al infierno, porque creen en todo esto que es una confabulación para poder controlar las mentes de la gente. Razón tenía Cristo Jesús cuando le habló a aquellos hombres fariseos y les dijo tan claramente que ellos no entraban al reino de los cielos y tampoco dejaban a otros entrar. Provocaban que se pierdan por causa de sus enseñanzas. ¿Sabe? Leyendo un poquitito en cuanto a esto, la palabra de Dios lo dice así. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis, diciendo, cumpliremos nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo. Por tanto, oíd palabra de Jehová. He aquí he jurado por mí grande nombre, dice Jehová. Todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y esa fue una de las partes que elegí para poder leerlo, porque hay otras que mencionan también el enojo de Dios por la adoración a la tal llamada Reina del Cielo o Reina del Universo. Cuando comienza a escribir Lucas el relato de lo que ocurrió a Teófilo, comienza diciéndole, el ángel Gabriel fue enviado por Dios
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Noten ustedes, y quiero hacer referencia, de que fue el ángel Gabriel. Interesantemente, el ángel Gabriel se le llama como el ángel anunciador de la venida de Cristo Jesús en su nacimiento. Le habla al sacerdote Zacarías, le habla a José, que estaba comprometido con María, y le habla a la Virgen María. Todo lo que le habla tiene que ver con el hecho de Cristo Jesús y del nacimiento de Jesús. Las palabras del ángel fueron sorprendentes a esta mujer elegida por Dios, lo cual tampoco se llama María, se llama Miriam. Y sencillamente la traducción la ha traducido de forma equívoca también y le han puesto María, pero es Miriam. El ángel le dice a esta mujer, salve, lo cual implica saludos. Fue la forma cuando él llegó a encontrarse con María, diciéndole, saludándola con esas palabras, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, has hallado gracia delante de Dios. Aún desde joven, hermanos, yo pensaba en estas palabras que el ángel Gabriel le había dicho a María. Y yo pensaba, ¿de qué forma pudo haber elegido Dios entre todas las mujeres de la tierra a alguien particularmente que Él haya dicho, esta es la mujer adecuada para llevar al Dios encarnado y darle a luz aquí en esta tierra? Cuando ella escuchó estas palabras del ángel, dice la Biblia que ella se turbó con estas palabras. Un ángel llamándole muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La palabra del Señor dice que cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? ¿Por qué me está llamando así este ángel? Aparte del impacto de haber visto al ángel Gabriel, no sé cómo, porque la Biblia no dice cómo apareció, pero tiene que haber sido sorprendente. Sin embargo, hubo instantáneamente una reacción positiva, si se quiere, en aquella mujer, porque esta mujer, según lo que entendemos, era una mujer fiel a Dios. Aparte de ser joven, dicen de que tenía como unos 15 años. Es más o menos la edad que esta mujer pudo haber tenido. Era virgen, lo cual muchos han intentado decir de que la palabra virgen tiene que ver con una joven, pero no, la palabra joven es otra en comparación a la palabra alma o bezula, que vendría siendo las palabras originales en los lenguajes originales, que significan virgen precisamente. Esta mujer era humilde, por lo que entendemos, una mujer de fe y una mujer rendida a la voluntad de Dios. Porque noten ustedes la pregunta que hizo ella. Ella preguntó, entonces dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Ella estaba comprometida con José. Estaba solamente como lo que nosotros le llamaríamos aquí, que ya le pusieron entonces el anillo del compromiso. Era el fiancé de José, lo cual no permitían unirse en intimidad. Incluso después de mucho tiempo, aún incluso después de estar casados en muchos casos. Pero cuando se llevó a cabo el hecho del compromiso, podía pasar un año entero y ella no era unida al esposo hasta que el esposo venía a buscarla y se la llevaba con él según la costumbre judía, se la llevaba a casa de su padre.
donde había preparado una casa en el terreno de su padre, para entonces allí formar su hogar. Lo cual todo esto es bíblico. Porque de la misma forma Cristo Jesús va a venir a buscar a su esposa, la iglesia, y nos va a llevar a las moradas celestiales, a la casa de su Padre. Es totalmente bíblico todo esto. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, ¿qué vemos en esta trascendental situación? Nunca antes vista en la historia de la humanidad, ni hasta ahora tampoco. O sea, una concepción sobrenatural. Isaías 7:14 dice: una virgen dará a luz un niño. Porque el rey Acaz pedía una señal. La palabra del Señor dice que Isaías le dijo: una señal se te va a dar. Una virgen va a dar a luz un niño. Esa fue la señal. Lo vemos en María. Una inseminación divina. Lucas 1:35 dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Una inseminación divina para con aquella mujer elegida por Dios. Una simiente de la mujer, lo cual la mujer no tiene simiente. Génesis 3:15, como lo hemos leído tantas veces. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué vemos en esto? Una victoria total sobre Satanás. Ella te herirá en la cabeza, lo cual es indicación fatal. Un plan de Dios para salvar la humanidad. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la razón de la Navidad. Esa es la razón de la inseminación divina. Esa es la razón por la cual se eligió una virgen que no haya sido contaminada con la simiente natural de un hombre que llevaba el pecado de Adán y Eva. ¿Y cómo iba a ser esto? A través de Emmanuel. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. La palabra verbo significa la palabra. En el principio era la palabra. Y Dios dijo y se hizo el cielo. Y Dios dijo y se hizo la tierra. Y Dios habló. Eso es lo que dice la palabra desde Génesis. Y Dios dijo. Y Dios hizo. Y Dios habló. Por eso es que se le prohibía a los profetas decir Dios dice, a no ser de que ese sentir que ellos tenían de decir Dios dice haya sido genuinamente una revelación del Espíritu Santo en ellos, y ellos podían decir Dios dice esto. Y todas las veces cuando los profetas decían Dios dice, ocurría. Por eso Deuteronomio dice: aquel profeta que dice Dios dice y no ocurre, no es de Dios. No le tengan miedo. Y ocurrió en la historia que muchos sencillamente fueron desmascarados, como muchos profetas en el día de hoy son desmascarados. Tenía que ser a través de Emmanuel, aquel verbo que iba a hacerse carne. La palabra de Dios también nos dice en Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Dios tuvo que enviar a su Hijo engendrado por el Espíritu Santo para que dentro del vientre de María, uniéndosele al óvulo de María,
los nutrientes de la comida que comía María pudieran alimentar el feto que estaba dentro, inseminizado ya, y comenzar a crecer con materia humana, con lo que ella comía, los legumbres, la comida, la leche, el agua, y comenzó a crecer y alimentarse y a formarse de tal forma una entidad totalmente humana, pero al mismo tiempo totalmente divina. Y por eso cuando nació Jesús, nació un ser totalmente divino y totalmente humano. Un ser no con dos personalidades, como lamentablemente lo enseña por ahí también la Iglesia Católica, pero con dos naturalezas, una divina del Padre y una humana, la terrenal. Alguien preguntó ¿por qué? ¿Por qué Dios no se apareció sencillamente? Cuando Dios intentó aparecerse frente a Isaí, Isaí tembló y dijo la expresión onomatopéyica que significa ay de mí que soy un hombre muerto. Solamente porque mis ojos han visto a Jehová sentado en su trono, y dice que el templo se movía, había humo por todos lados, serafines, seres de fuego, trazando de un lado a otro, diciendo santo, santo, santo. Ese hombre se sintió lo que era, se sintió polvo, basura, y dijo, ay de mí que ahora muero. ¿Por qué tuvo que hacerse Dios hombre? ¿Por qué tuvo que entrar en una mujer como Miriam para poder relacionarse con nosotros, para poder mirar a los ojos a la gente, para poder hablar con los discípulos? Porque cuando Dios intentó hablar, todo el pueblo de Israel se asustó, corrieron lejos y le dijeron a Moisés, habla tú con él porque nosotros tenemos terror. Porque dice que el monte, dice, temblaba, salía humo, fuego. Y cuando Dios hablaba, hablaba en múltiples de lenguas. Eso lo dicen los rabinos. Dicen de que cuando Dios hablaba, hablaba en múltiples de lenguas. No era solamente el hebreo. Y se escuchaban como truenos que salían de ese lugar. Cristo se humanizó, se encarnó, se envolvió en carne y hueso para poder relacionarse con nosotros y finalmente para poder morir. Porque como Dios es imposible que hubiera muerto. Así que hermanos, le dice entonces el ángel, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, Jesús. Y saben ustedes precisamente la combinación que tiene el nombre Jesús, lo cual significa yo soy el que salva. Sorprendente eso cuando se estudia el concepto que hay en la palabra Jesús de Yah, el nombre de Jehová, de Yahweh, y el nombre de Shua, que vendría siendo el Salvador. Le dijo Lucas, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre no se lo dio María ni Miriam a Jesús. Ya estaba establecido en lo que se llama la preeternidad de Jesús, la preexistencia de Jesús. Por allá, lejos, antes de la fundación del mundo, cuando Dios habló entre ellos y dijo, hagamos en plural,
al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo cual no significa necesariamente la formatura del cuerpo, sino que implica mucho más. El juicio que tenemos, la inteligencia que tenemos, la sabiduría, incluso carácter y temperamento que podemos tener. Porque Dios se enoja también, ¿saben? Dios se aira también. Y Dios también le da alegría. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se entristece. En una oportunidad pregunté yo a mi propia persona, ¿por qué será que el Espíritu Santo se entristece? ¿Por qué? Porque vive dentro de ti y dentro de mí. Y cuando nosotros pecamos, el que está dentro se entristece. Porque no puede ponerse alegre cuando tú pecas. La palabra del Señor nos dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, estas también que están aquí, y las que están ahí también. Se doble toda rodilla. Pero ¿sabe lo peor? Es que dice, de los que están en los cielos, ángeles, arcángeles. La palabra de Dios le llama a algunos de los ángeles seres vivientes, porque no les puede poner nombre. ¿Qué nombre les pondría? Otros que se llaman los seres de fuego, los serafines. Se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra. ¿Pero quiénes están debajo de la tierra? Los muertos. Todos van a tener que doblar su rodilla y toda lengua confesará su nombre. ¿Qué nombre confesarán? Aquel nombre que fue dado a Miriam, que es sobre todo nombre en esta tierra y en el universo entero, y usted va a estar pronunciando la palabra Yeshua, Yeshua, Yeshua. En algún momento de la eternidad usted va a tener que hacer esa pronunciación. Si es que estamos hablando en hebreo, a lo mejor dice Jesús, no lo sé. Pero la palabra es clara. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Cristo Jesús está hablando. Y si algo pidieres en mi nombre, una vez más lo repite, yo lo haré, dice Jesús. Ahí está la gente confundida. ¿Quién lo hace? ¿El Padre? ¿El Espíritu Santo? ¿Cristo? La palabra de Dios no tiene reveses, ni se complica las cosas. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué Miriam fue inseminada por el Espíritu Santo? Porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Y Él vino a morir por tu castigo y el mío.
la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte.